El sol de junio caía implacable sobre la Universidad Autónoma de Puebla aquel 15 de junio de 2012. Las jacarandas habían perdido sus flores violetas semanas atrás, dejando solo la sombra fresca de sus ramas sobre el patio central donde cientos de familias se congregaban para la ceremonia de graduación. Era uno de esos días destinados a quedar grabados en la memoria colectiva, no solo por la alegría que representaba, sino por la tragedia que vendría después. Sofía Mendoza ajustó por enésima vez su birrete mientras esperaba en la fila con sus compañeros de la carrera de comunicación. A los 22 años, era una joven de sonrisa fácil y ojos brillantes que había logrado graduarse con honores a pesar de las dificultades económicas de su familia. Sus padres, don Roberto y doña Esperanza, habían madrugado desde Cholula para no perderse ni un segundo de este momento que habían soñado durante años. «No puedo creer que ya terminamos», le gritó a su mejor amiga, Ana Lucía Herrera, quien se encontraba 3 lugares atrás en la fila. Ana Lucía, una chica de cabello rizado y personalidad extrovertida, había sido su compañera inseparable durante los últimos 4 años. Su familia de clase media había hecho grandes sacrificios para costear sus estudios y hoy era la culminación de todos esos esfuerzos. Junto a ellas estaban los otros miembros del grupo que se había vuelto inseparable desde el segundo semestre. Carlos Ramírez, un joven serio y estudioso de 23 años, originario de Atlixco, que había trabajado medio tiempo durante toda la carrera para pagarse los estudios. Miguel Ángel Torres, conocido como El Flaco, por su complexión delgada, un chico alegre de 21 años, cuya familia tenía un pequeño puesto de tacos en el centro histórico de Puebla. Y finalmente, Patricia Vázquez, una joven, introvertida pero brillante de 22 años, que había llegado desde Tehuacán con una beca de excelencia académica. La ceremonia transcurrió con la solemnidad típica de estos eventos. Uno por uno, los nombres fueron llamados mientras el mariachi universitario tocaba música tradicional mexicana. Cuando le tocó el turno a Sofía, caminó con paso firme hacia el estrado, estrechó la mano del rector y recibió su diploma. El aplauso de su familia resonó por todo el auditorio, mezclándose con los gritos de alegría de sus amigos. Después de la ceremonia, las familias se reunieron en el patio para las fotografías tradicionales. El ambiente era festivo. Los vendedores ambulantes ofrecían globos plateados con la leyenda Graduado 2012, ramos de flores rojas y blancas, y el aire se llenaba del aroma irresistible de los esquites y elotes que se vendían en los puestos cercanos. «Tenemos que celebrar como se debe», exclamó Ana Lucía, abrazando a sus amigos mientras sus padres tomaban fotografía tras fotografía. «Propongo que vayamos mañana a hacer senderismo al pico de Orizaba. Será nuestra última aventura juntos antes de que cada quien tome su camino en la vida». La idea fue recibida con entusiasmo inmediato. Carlos, quien era aficionado al montañismo desde la preparatoria, conocía bien la zona. Hay un sendero increíble que lleva a una cascada escondida llamada el Salto del Águila. No es muy conocido por los turistas, pero la vista es absolutamente espectacular. Podemos acampar una noche y regresar al día siguiente. Miguel Ángel, siempre el más práctico del grupo, comenzó inmediatamente a organizar la logística. «Yo puedo conseguir las mochilas y el equipo de camping. Mi tío Raúl tiene una tienda de deportes en la 5 de Mayo y estoy seguro de que nos puede prestar todo lo necesario si le explico que es para celebrar la graduación». Patricia, naturalmente más cautelosa que sus amigos, expresó algunas dudas. «No sé si sea buena idea, muchachos. Hace poco hubo lluvias muy fuertes en esa zona, según vi en las noticias. Además, ninguno de nosotros tiene mucha experiencia real en montañismo. Solo Carlos ha ido algunas veces». «Vamos, Patty», la animó Sofía tomándola del brazo con cariño. «Será súper divertido. Además, Carlos conoce la zona y podemos pedirle a alguien local que nos acompañe como guía para estar más seguros». Carlos asintió con confianza. «Conozco a un señor del pueblo de San Andrés Chalchicomula que trabaja como guía local desde hace años. Don Esteban Morales. Es de total confianza. Conoce esos senderos como la palma de su mano y siempre lleva grupos de turistas».
Mañana temprano lo contacto para ver si está disponible. Las familias, aunque inicialmente mostraron cierta preocupación natural, finalmente accedieron después de escuchar que irían con un guía experimentado. Después de todo, eran jóvenes responsables que acababan de graduarse de la universidad con excelentes calificaciones. Se merecían una celebración especial para cerrar esta etapa de sus vidas. Esa noche, cada uno regresó a su casa para preparar meticulosamente el viaje. Sofía empacó cuidadosamente su mochila prestada, ropa cómoda para caminar, zapatos de montaña que había pedido prestados a su hermana mayor, una cámara fotográfica que había ahorrado para comprar, algunos snacks que había comprado en el Oxxo y el dinero que había estado guardando durante meses para este tipo de celebraciones. A la mañana siguiente, 16 de junio, se encontraron puntualmente en la terminal de autobuses Capu de Puebla a las 6:00 am. El cielo estaba despejado, con esas nubes blancas esponjosas típicas del inicio del verano mexicano que prometían un día perfecto para la aventura. Carlos había logrado contactar exitosamente a don Esteban, quien había confirmado que los estaría esperando en el pueblo. «Listos para la aventura de nuestras vidas», gritó Ana Lucía, cargando una mochila amarilla que parecía demasiado grande para su estatura. Todos llevaban mochilas prestadas o compradas apresuradamente en las tiendas de deportes del centro, llenas de provisiones y expectativas. El viaje en autobús Estrella Roja duró aproximadamente 2 horas a través de paisajes cada vez más montañosos. Durante el trayecto, charlaron animadamente sobre sus planes futuros y sus sueños profesionales. Sofía había conseguido una práctica profesional en una empresa de relaciones públicas en la Ciudad de México que comenzaría en agosto. Ana Lucía planeaba quedarse en Puebla para trabajar en Radio Más, una estación local donde había hecho prácticas. Carlos había sido aceptado en una maestría en comunicación política en la Ibero. Miguel Ángel ayudaría a sus padres con el negocio familiar mientras decidía su siguiente paso. Patricia tenía planes ambiciosos de mudarse a Guadalajara para trabajar en una empresa de marketing digital. Es extraño pensar que tal vez no volvamos a vernos todos juntos por mucho tiempo, reflexionó Patricia melancólicamente, mirando por la ventana del autobús los paisajes montañosos que se extendían hacia el horizonte como una postal. Por eso es tan importante este viaje, respondió Sofía con convicción. Será nuestro recuerdo dorado de la universidad, algo que nunca olvidaremos. Al llegar a San Andrés Chalchicómula, un pequeño pueblo colonial enclavado majestuosamente en las faldas del pico de Orizaba, los recibió don Esteban Morales. Era un hombre de unos 55 años, de complexión robusta y rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol. Llevaba un sombrero de palma tejida, una camisa de mezclilla desgastada pero limpia y botas de trabajo que evidenciaban años de caminatas por senderos montañosos. Sus ojos, aunque amables y hospitalarios, reflejaban la sabiduría y experiencia de alguien que había pasado toda su vida navegando esos terrenos peligrosos. Buenos días, jóvenes universitarios. Carlos me contó por teléfono que quieren conocer la cascada del Salto del Águila. Es un lugar realmente hermoso, como sacado de una postal, pero debo advertirles que el sendero no es precisamente fácil. ¿Están completamente seguros de que quieren intentarlo? Los 5 amigos asintieron con entusiasmo contagioso, sus ojos brillando con la emoción de la aventura. Don Esteban sonrió paternalmente y los llevó primero a desayunar a un pequeño restaurante familiar llamado El Rincón de Doña Carmen, donde la propietaria, una mujer mayor de rostro bondadoso, les sirvió un desayuno tradicional: huevos rancheros con salsa roja picante, frijoles refritos, tortillas recién hechas a mano y café de olla con canela que llenó el lugar de un aroma celestial. ¿De dónde son ustedes, muchachos?, preguntó doña Carmen mientras servía las tortillas humeantes directamente del comal. «De Puebla», respondió Ana Lucía con una sonrisa radiante. «Acabamos de graduarnos ayer de la universidad y queremos celebrar conociendo lugares nuevos y hermosos de nuestro estado». «¡Qué maravilloso! Pero tengan mucho cuidado allá arriba en la montaña», advirtió la mujer con genuina preocupación maternal. «El clima puede cambiar muy rápido en estas fechas del año. He visto lluvias repentinas que sorprenden hasta a los guías más experimentados».
Después del desayuno abundante, don Esteban los llevó a su casa para recoger el equipo adicional que pudieran necesitar para la caminata. Vivía en una construcción modesta de concreto y ladrillo rojo, con un pequeño jardín frontal donde crecían nopales, bugambilias fucsias y un árbol de aguacate que daba sombra a toda la entrada. Su esposa, doña María, una mujer menuda de sonrisa dulce, les preparó sándwiches adicionales para el camino y llenó meticulosamente sus cantimploras con agua fresca de manantial. «Cuídenlos bien, Esteban», le dijo cariñosamente a su esposo. «Son muy jóvenes y sus familias confían en que regresarán sanos y salvos. No se preocupe, mi amor. Conozco esos senderos desde que era niño. Regresaremos mañana por la tarde con muchas historias que contar», le aseguró don Esteban, guardando cuidadosamente una radio de comunicación en su mochila de cuero desgastada. A las 10:30 am, el grupo de 6 personas comenzó oficialmente la caminata. El sendero inicial era relativamente amigable, serpenteando suavemente entre cultivos ordenados de maíz verde y pequeñas parcelas donde los campesinos locales cultivaban frijol negro, calabaza y chiles de diferentes variedades. Los 5 amigos iban charlando animadamente, tomando selfies con sus cámaras digitales y disfrutando plenamente del paisaje rural mexicano. «¡Miren qué vista tan increíble!», exclamó Sofía entusiasmada, señalando hacia el valle que se extendía generosamente abajo. Los campos de cultivo formaban un mosaico perfecto de diferentes tonos de verde, interrumpido armoniosamente por las casas tradicionales de adobe con techos de teja roja del pueblo, y a lo lejos, las montañas majestuosas creando un horizonte espectacular. Don Esteban, que caminaba experimentadamente al frente del grupo, estableciendo el ritmo, se detuvo ocasionalmente para señalar plantas medicinales autóctonas o para contar historias fascinantes sobre la zona. Este sendero lo han usado los habitantes del pueblo durante muchas generaciones. Antes de que llegara la carretera moderna, era la única manera práctica de llegar a la cascada para recoger agua dulce en épocas de sequía extrema. Conforme avanzaban hacia altitudes mayores, el terreno gradualmente se volvía más empinado y rocoso. Los árboles se hacían más densos y frondosos, creando un dosel natural que proporcionaba sombra bienvenida del sol que se intensificaba. Carlos, que inicialmente había mostrado gran entusiasmo, comenzó a mostrar los primeros signos de cansancio real. «¿Falta mucho para llegar?», preguntó, deteniéndose para tomar agua y recuperar el aliento. «Estamos aproximadamente a mitad del camino total», respondió don Esteban pacientemente. «La parte más desafiante viene después. El sendero se vuelve considerablemente más estrecho y hay algunas secciones rocosas donde tendremos que usar las manos para escalar». A las 12:30 p.m. llegaron a un claro natural perfecto, donde decidieron parar para almorzar tranquilamente. Don Esteban había elegido el lugar estratégicamente, un pequeño espacio abierto junto a un arroyo cristalino donde podían descansar cómodamente y rellenar sus cantimploras con agua fresca de manantial. Los 5 amigos se sentaron sobre rocas grandes y lisas, sacaron sus sándwiches cuidadosamente envueltos y compartieron snacks variados mientras disfrutaban del sonido relajante del agua corriendo. «Esto es absolutamente increíble», dijo Miguel Ángel admirado mirando a su alrededor. «No puedo creer que un lugar tan hermoso y mágico esté tan cerca de la ciudad y que casi nadie lo conozca». «Por eso es tan especial», respondió don Esteban sabiamente. «Los lugares más hermosos del mundo son siempre los que están escondidos, protegidos de las multitudes». Mientras comían relajadamente, comenzaron a formarse nubes grises amenazantes en el horizonte lejano. Don Esteban miró hacia el cielo con expresión gradualmente preocupada, frunciendo el ceño, mientras evaluaba las condiciones meteorológicas. «Creo que será mejor que aceleremos un poco el paso», comentó con cierta urgencia. «Parece que va a llover más temprano de lo que había pronosticado el clima esta mañana». «¿Es realmente peligroso si llueve?», preguntó Patricia inquieta, notando claramente la preocupación creciente en la voz experimentada del guía. «No necesariamente peligroso en sí mismo, pero el sendero se vuelve extremadamente resbaladizo cuando está mojado. Además, el nivel del agua del arroyo puede subir muy rápidamente durante lluvias fuertes, lo que puede complicar nuestro regreso.
A las 1:15 p.m., reanudaron la caminata con un ritmo más acelerado. El sendero ahora era notablemente más empinado, estrecho y técnicamente desafiante. En algunos tramos particulares, tenían que caminar obligatoriamente en fila india, agarrándose cuidadosamente de las raíces expuestas de los árboles ancianos para mantener el equilibrio precario. Las mochilas pesadas hacían que el ascenso fuera aún más extenuante de lo anticipado. Ana Lucía, que hasta ese momento había mantenido un humor jovial y optimista, comenzó a mostrar signos evidentes de agotamiento físico. «Chicos, realmente necesito una pausa. Me duelen mucho las piernas y siento que se me está acabando el aire. Podemos descansar aquí por unos minutos», dijo don Esteban comprensivamente, señalando un área donde el sendero se ensanchaba ligeramente, proporcionando un respiro visual. Fue precisamente en ese momento cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Al principio era apenas una llovizna ligera y refrescante, pero gradualmente se intensificó de manera preocupante. Don Esteban sacó inmediatamente su radio de comunicación vintage e intentó desesperadamente establecer contacto con el pueblo. «Base, base. Aquí Esteban en el sendero del Águila. Cambio», habló claramente por la radio, pero solo obtuvo estática interferida como respuesta. «Deben ser las montañas y las nubes. La señal no puede llegar bien desde esta ubicación. ¿Deberíamos considerar regresar al pueblo?», preguntó Carlos, claramente preocupado mientras observaba las nubes cada vez más oscuras. «Ya estamos muy cerca de la cascada», evaluó don Esteban estratégicamente. «Creo que será más sensato continuar hacia adelante y buscar refugio allá. Hay una pequeña cueva natural donde podemos esperar cómodamente a que pase la lluvia». La lluvia se intensificó dramáticamente durante los siguientes 20 minutos críticos. El sendero, que ya era desafiante en condiciones normales, se volvió extremadamente traicionero y resbaladizo. Los 6 caminantes avanzaban con extrema precaución, cada paso calculado meticulosamente para evitar caídas potencialmente peligrosas. «¡Cuidado!», gritó Sofía alarmada cuando vio que Miguel Ángel resbaló peligrosamente y casi cae por una pendiente empinada. Afortunadamente, logró agarrarse desesperadamente de un arbusto resistente y recuperar el equilibrio en el último segundo. «Creo que definitivamente deberíamos habernos regresado», murmuró Patricia nerviosa, con la ropa completamente empapada y el cabello pegado incómodamente a la cara. «Ya casi llegamos», los animó don Esteban, aunque él mismo parecía más tenso y preocupado que al inicio del viaje. A las 2:45 p.m., finalmente llegaron a la cascada del Salto del Águila. A pesar de las circunstancias adversas y el clima hostil, el lugar era verdaderamente espectacular e impresionante. El agua caía majestuosamente desde una altura de aproximadamente 30 metros, formando una piscina natural cristalina en la base. La lluvia había aumentado considerablemente el caudal, haciendo que la cascada se viera aún más imponente y poderosa de lo usual. «¡Increíble!», exclamó Ana Lucía, olvidándose momentáneamente de su cansancio y las condiciones climáticas. «Definitivamente vale la pena todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta aquí». Don Esteban los guió rápidamente hacia la cueva que había mencionado. Era más bien una formación rocosa natural que proporcionaba refugio parcial pero efectivo de la lluvia intensa. No era particularmente grande ni cómoda, pero era suficiente para que las 6 personas pudieran sentarse relativamente secas y protegidas. «Esperaremos aquí pacientemente hasta que pase la lluvia», anunció don Esteban, intentando nuevamente sin éxito establecer comunicación por radio con el pueblo. Durante la siguiente hora larga, charlaron, tomaron las fotografías que pudieron a pesar de las condiciones y disfrutaron del espectáculo natural impresionante. La lluvia gradualmente había comenzado a disminuir en intensidad y parecía promisorio que pronto podrían iniciar el regreso seguro al pueblo. «¿Creen que podamos acampar aquí esta noche como habíamos planeado originalmente?», preguntó Carlos esperanzado. «Depende completamente del clima», respondió don Esteban, evaluando las condiciones. «Si la lluvia para completamente y se mantiene así, no hay ningún problema. Pero si continúa o se intensifica nuevamente, definitivamente será mejor que regresemos al pueblo por seguridad».
Era aproximadamente las 4:00 p.m. cuando don Esteban tomó la decisión que cambiaría trágicamente todo para siempre. Muchachos, creo que deberíamos empezar a regresar gradualmente. El sendero estará muy difícil y peligroso por toda la lluvia que cayó, y es mucho mejor que lleguemos al pueblo antes de que oscurezca completamente. Los 5 amigos accedieron, aunque con cierta reluctancia comprensible. Habían disfrutado mucho el lugar mágico y hubieran preferido quedarse más tiempo explorando y tomando fotografías. Empacaron sus pertenencias cuidadosa y meticulosamente, se aseguraron de no dejar absolutamente ninguna basura y comenzaron el descenso con optimismo moderado. El sendero de regreso resultó ser traicioneramente peligroso. La lluvia había convertido la tierra seca en barro resbaladizo, y las rocas estaban extremadamente peligrosas. Avanzaban muy lentamente y con extrema precaución, cada paso calculado con precisión milimétrica para evitar accidentes. «Manténganse siempre a la vista unos de otros», les gritó don Esteban instructivamente desde el frente del grupo. «Si alguien se siente mal, mareado o necesita parar por cualquier razón, que lo diga inmediatamente sin pena». A las 4:30 p.m., cuando habían avanzado aproximadamente 1 kilómetro desde la cascada, ocurrió algo completamente inesperado que cambiaría sus vidas para siempre. Un ruido sordo y ominoso resonó poderosamente a través del bosque denso, seguido inmediatamente por el sonido aterrador de rocas grandes cayendo violentamente. Don Esteban se detuvo instantáneamente y levantó la mano para que los demás se detuvieran también. «¿Qué fue exactamente eso?», preguntó Sofía con voz temblorosa, su rostro reflejando el miedo que todos sentían. «Puede ser un pequeño deslizamiento de rocas. Es relativamente normal después de lluvias fuertes en esta zona», explicó don Esteban, pero su expresión facial delataba una preocupación profunda que no había mostrado antes. Continuaron avanzando con aún más precaución y cuidado extremo. Unos metros más adelante, descubrieron que el sendero estaba parcialmente obstruido por rocas medianas y lodo que habían caído desde la ladera superior. Don Esteban evaluó la situación cuidadosa y expertamente. «Podemos pasar sin mayor problema, pero tendremos que ir obligatoriamente de uno en uno y con muchísimo cuidado», determinó después de inspeccionar el obstáculo. Patricia fue quien pasó primera, seguida exitosamente por Carlos. Ambos lograron cruzar sin problemas la zona obstruida, aunque con evidentes signos de nerviosismo. Luego fue el turno de Ana Lucía, quien se veía claramente nerviosa, pero estaba determinada a reunirse con sus amigos del otro lado. «Vamos, Ana Lu, tú puedes hacerlo perfectamente», la animó Sofía con entusiasmo desde atrás, tratando de mantener alta la moral del grupo. Ana Lucía comenzó a cruzar cuidadosamente, pero cuando estaba exactamente a mitad del tramo obstruido, otra sección mucho más grande de la ladera se desprendió violentamente. Esta vez fue considerablemente más severo y peligroso. Rocas enormes y una cantidad considerable de lodo, árboles pequeños y escombros diversos cayeron estruendosamente sobre el sendero. «¡Corran hacia lugares seguros!», gritó don Esteban desesperadamente. Lo que pasó inmediatamente después fue extremadamente confuso, aterrador y caótico. Ana Lucía logró alcanzar milagrosamente el otro lado justo a tiempo, literalmente por cuestión de segundos. Patricia y Carlos, que ya habían pasado exitosamente, estaban completamente a salvo del lado seguro, pero Sofía, Miguel Ángel y don Esteban quedaron trágicamente atrapados del otro lado del deslizamiento masivo. «Sofía, Miguel Ángel, don Esteban», gritó Ana Lucía desesperadamente desde el otro lado de la barrera imponente de rocas, lodo y escombros. «Estamos bien», respondió la voz de Sofía, aunque sonaba lejana y parcialmente ahogada por el ruido constante de la lluvia y los escombros asentándose. «Busquen otro camino alternativo», gritó don Esteban con autoridad. «Nosotros encontraremos otra ruta de regreso al pueblo». «No se separen bajo ninguna circunstancia», respondió Carlos desesperadamente. «Esperaremos aquí el tiempo que sea necesario». Pero las voces se desvanecían gradualmente y la comunicación se volvía prácticamente imposible. El deslizamiento masivo había creado una barrera física imponente que hacía imposible la comunicación clara entre los dos grupos separados.
Patricia, Ana Lucía y Carlos esperaron durante horas interminables bajo la lluvia persistente, gritando nombres esperanzadamente y esperando desesperadamente alguna respuesta. Cuando finalmente oscureció completamente y la lluvia arreció nuevamente con venganza, los tres jóvenes que habían quedado del lado accesible del deslizamiento tomaron la decisión extremadamente difícil de regresar al pueblo para buscar ayuda profesional inmediata. Llegaron a San Andrés Chalchicomula a las 9:30 p.m., completamente empapados, física y emocionalmente exhaustos y absolutamente desesperados. Inmediatamente alertaron a las autoridades locales disponibles y a doña María, la esposa preocupada de don Esteban. «Mi esposo conoce esos senderos mejor que cualquier persona viva», lloró doña María inconsolablemente. «Él definitivamente los va a sacar de allí sanos y salvos». Pero conforme pasaban las horas largas e interminables, sin noticias positivas, la esperanza inicial se desvanecía gradualmente. Los equipos de rescate profesionales se movilizaron inmediatamente al amanecer del día siguiente, pero el deslizamiento había cambiado completamente y dramáticamente el paisaje familiar. El sendero que habían usado exitosamente el día anterior ya simplemente no existía. El 17 de junio de 2012, los titulares de los periódicos locales anunciaron sombríamente la noticia. 3 jóvenes universitarios y un guía local experimentado desaparecen en sendero del Pico de Orizaba durante deslizamiento. Era el comienzo de una tragedia que marcaría para siempre a las familias involucradas y al pequeño pueblo de San Andrés Chalchicomula, pero también era el comienzo de un misterio que no se resolvería hasta 12 años después, cuando la tecnología moderna finalmente revelaría secretos que habían permanecido ocultos en las profundidades de la montaña. El doctor Alejandro Ruiz se despertó esa mañana sin la menor idea de que este día cambiaría radicalmente su vida y su carrera para siempre. A los 45 años, era un investigador ampliamente reconocido en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, especializado en el estudio meticuloso de ecosistemas montañosos y los efectos del cambio climático en las regiones volcánicas de México. Su apartamento en la colonia Roma Norte reflejaba perfectamente su personalidad meticulosa y académica. Paredes completamente cubiertas de mapas topográficos detallados, estantes repletos de libros sobre geología, ecología y climatología, y una mesa de trabajo donde siempre tenía desplegados simultáneamente varios proyectos de investigación complejos. Esa mañana particular, mientras disfrutaba su café matutino y revisaba rutinariamente sus correos electrónicos, recibió una propuesta profesional que despertó inmediatamente su interés científico. El correo venía de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, firmado por la doctora Elena Vázquez, directora del prestigioso Programa Nacional de Monitoreo de Ecosistemas Vulnerables. «Estimado doctor Ruiz», decía el mensaje formal, «conociendo su experiencia excepcional en el estudio de ecosistemas montañosos, nos dirigimos a usted para invitarlo a participar en un proyecto pionero de cartografía ecológica del Pico de Orizaba. Utilizaremos tecnología de drones de última generación para crear el primer mapa completo de biodiversidad en zonas de acceso históricamente imposible». Alejandro había estado esperando una oportunidad como esta durante años. El Pico de Orizaba, conocido como Citlaltépetl en náhuatl, era la montaña más alta de México con 5.636 metros de altura. Su ecosistema único y prácticamente inexplorado albergaba especies endémicas que aún no habían sido completamente documentadas por la ciencia, especialmente en las zonas remotas, donde ningún investigador había logrado llegar antes. 3 días después, el 19 de junio, Alejandro se encontraba en la ciudad de Puebla, en las oficinas regionales ultramodernas de CONABIO, conociendo personalmente al equipo especializado con el que trabajaría en este proyecto ambicioso. La coordinadora del proyecto, la doctora Vázquez, era una mujer de 52 años con una carrera absolutamente impresionante en conservación ambiental internacional. Había trabajado exitosamente en proyectos similares en el Himalaya.
los Alpes suizos y la Patagonia. Doctor Ruiz, le dijo mientras le mostraba las especificaciones técnicas detalladas del equipo de última generación, vamos a utilizar drones DJI Matrice 350 RTK con cámaras de resolución ultra alta y sensores LIDAR de precisión militar. Estos equipos pueden mapear sistemáticamente áreas de hasta 500 hectáreas por día con una precisión absolutamente centimétrica. El equipo multidisciplinario estaba compuesto por 5 especialistas altamente calificados. Alejandro como biólogo experto en ecosistemas montañosos, la doctora Vázquez como coordinadora general del proyecto, Luis Hernández como piloto certificado experto en drones, Carla Mendoza como especialista en sistemas de información geográfica, SIG, y Ricardo Flores como técnico especializado en equipos de comunicación y navegación GPS. Luis Hernández era un joven de 28 años con una pasión casi obsesiva por la tecnología de drones y aeronáutica. Había trabajado profesionalmente en proyectos diversos de rescate, mapeo arqueológico y monitoreo ambiental en toda América Latina. Sus manos expertas podían manejar los controles del dron con una precisión que rayaba genuinamente en lo artístico. Estos equipos son absolutamente revolucionarios, explicó Luis entusiasmadamente mientras ensamblaba cuidadosamente el dron principal. Pueden volar establemente a altitudes de hasta 7.000 metros. Tienen una autonomía de vuelo de 55 minutos continuos y el sistema de navegación GPS es tan preciso que pueden mantener su posición exacta incluso con vientos de hasta 15 metros por segundo. Carla Mendoza, de 35 años, era una cartógrafa digital que había trabajado en proyectos de mapeo para Google Earth y varias organizaciones ambientales internacionales prestigiosas. Su computadora portátil estaba equipada con software especializado que podía procesar las imágenes del dron en tiempo real, creando instantáneamente mapas tridimensionales de alta precisión. Lo que vamos a lograr aquí es genuinamente revolucionario, explicó Carla con entusiasmo científico. Vamos a crear el primer mapa ecológico completo del pico de Orizaba con resolución centimétrica. Esto nos permitirá identificar especies individuales, monitorear cambios ambientales microscópicos y documentar áreas que literalmente nunca han sido estudiadas por humanos. Ricardo Flores, el técnico en comunicaciones, era un hombre de 40 años con experiencia militar que había trabajado en operaciones de rescate en zonas montañosas extremas. Su función específica era mantener las comunicaciones estables entre el equipo base y los drones, además de coordinar constantemente con las autoridades locales para asegurar que el espacio aéreo estuviera completamente despejado. En esta zona hay que tener extremo cuidado, explicó Ricardo seriamente mientras calibraba meticulosamente los equipos de comunicación. Las montañas interfieren significativamente con las señales de radio y el clima puede cambiar dramáticamente sin previo aviso. Siempre mantenemos protocolos estrictos de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente. El 25 de junio, el equipo completo llegó finalmente a San Andrés Chalchicomula. El pequeño pueblo había cambiado sorprendentemente poco en los últimos 12 años desde la tragedia. Las mismas casas tradicionales de adobe con techos de teja roja, las mismas calles empedradas serpenteando por el centro, los mismos campos verdes de maíz extendiéndose majestuosamente hacia las montañas. Sin embargo, había una diferencia notable y palpable, una melancolía profunda que parecía impregnar completamente el ambiente del lugar. Se hospedaron en el único hotel del pueblo, un edificio modesto de 2 pisos llamado Hotel Citlaltépetl. El propietario, don Joaquín Ramírez, era un hombre de 60 años que había vivido literalmente toda su vida en el pueblo y conocía cada historia, cada leyenda, cada tragedia que había ocurrido en la zona. Mientras les ayudaba cordialmente con el equipaje, mencionó casualmente algo que hizo que Alejandro prestara inmediata atención. ¿Vienen a estudiar científicamente la montaña? Hace muchos años que no veo investigadores profesionales por aquí. La última vez fue hace como 12 años, cuando desaparecieron trágicamente esos muchachos universitarios. ¿Muchachos universitarios?,
preguntó Alejandro inmediatamente intrigado, sintiendo que había algo importante en esa historia. Sí, fue una tragedia absolutamente terrible que marcó para siempre a nuestro pueblo. 5 jóvenes que acababan de graduarse de la universidad vinieron a hacer senderismo con don Esteban Morales, que en paz descanse. Hubo un deslizamiento de tierra y 4 de ellos nunca regresaron. Don Joaquín les contó pacientemente la historia básica, el grupo entusiasta de graduados, la excursión planificada al Salto del Águila, el deslizamiento inesperado, la búsqueda masiva infructuosa. Era una tragedia que había marcado profunda e indeleblemente a toda la comunidad durante más de una década. ¿Nunca se encontraron los cuerpos?, preguntó la doctora Vázquez con genuina preocupación. Nunca aparecieron. Las familias vinieron religiosamente durante años esperando noticias, cualquier tipo de información. Doña María, la viuda de don Esteban, todavía vive aquí. Está muy mayor ya, pero ocasionalmente viene a preguntarnos si hemos sabido algo nuevo. Esa noche, durante la cena tranquila en el pequeño restaurante del hotel, el equipo discutió extensamente la tragedia histórica. Alejandro sentía una curiosidad científica genuina, combinada con una profunda compasión humana por las familias que nunca habían tenido respuestas definitivas. ¿Saben exactamente dónde ocurrió el accidente?, preguntó Luis con interés profesional. Según lo que nos contó don Joaquín, fue específicamente en el sendero que lleva al Salto del Águila. Esa área completa está oficialmente cerrada al público desde entonces, respondió Carla, consultando sus mapas digitales. Muy interesante, reflexionó Alejandro pensativamente. Nosotros vamos a estar mapeando precisamente esa zona restringida. Tal vez podamos encontrar algo que ayude finalmente a las familias a tener el cierre que necesitan. Al día siguiente, comenzaron sistemáticamente el proyecto ambicioso de mapeo. Establecieron su base de operaciones en un claro estratégico a las afueras del pueblo, desde donde tenían una vista completamente clara del área montañosa que iban a estudiar meticulosamente. El equipo se levantó antes del amanecer para aprovechar las condiciones climáticas absolutamente óptimas. Los primeros días fueron rutinarios pero genuinamente emocionantes desde el punto de vista científico. El dron sobrevoló sistemáticamente diferentes sectores de la montaña, capturando miles de imágenes de resolución ultra alta. Las cámaras especializadas podían detectar diferentes tipos de vegetación, formaciones rocosas únicas y hasta pequeños cuerpos de agua que eran completamente invisibles desde el suelo. «Miren esto increíble», exclamó Carla el tercer día, señalando entusiasmadamente su pantalla de alta resolución. «Hemos identificado al menos 3 especies diferentes de orquídeas que no estaban documentadas en esta altitud específica». El trabajo científico era absolutamente fascinante. Cada vuelo del dron revelaba nuevos aspectos del ecosistema montañoso. Alejandro documentaba meticulosamente cada hallazgo, creando un catálogo de biodiversidad que sería invaluable para futuras investigaciones y políticas de conservación. Sin embargo, era específicamente el área del Salto del Águila la que más intrigaba a Alejandro. Según los mapas oficiales, era una zona marcada como inaccesible por deslizamiento de tierra. Pero los drones podían llegar fácilmente a lugares donde ningún humano había estado en más de una década. El 2 de julio, Luis preparó meticulosamente el dron para un vuelo especial sobre el área del Salto del Águila. Las coordenadas GPS los llevaron directamente a una zona densamente arbolada, donde, según los registros oficiales, había ocurrido el deslizamiento fatal 12 años atrás. «Vamos a volar a baja altitud», explicó Luis concentradamente. «Quiero que las cámaras capturen absolutamente todos los detalles posibles. Si hay algo ahí que pueda ayudar a entender lo que pasó, definitivamente lo vamos a encontrar». El dron despegó precisamente a las 7:15 am, con el sol matutino, creando las condiciones absolutamente perfectas de iluminación. A medida que se acercaba al área objetivo, las imágenes en tiempo real mostraban un bosque que parecía haber recuperado completamente su estado natural. «La naturaleza es absolutamente increíble», comentó Alejandro mientras observaba fascinado las imágenes. «Donde hace 12 años hubo un deslizamiento devastador, ahora hay un bosque exuberante y aparentemente prístino.
pero fue Carla quien notó algo extraño e inquietante. «Luis, ¿puedes hacer que el dron baje un poco más? Hay algo en esa área específica que no se ve completamente natural». Las cámaras del dron, equipadas con sensores que podían detectar diferentes materiales, comenzaron a mostrar anomalías sutiles en el terreno. Había estructuras rectangulares parcialmente cubiertas por la vegetación, algo que definitivamente no era natural ni geológico. «¿Qué puede ser exactamente eso?», preguntó Ricardo, acercándose a la pantalla. «No lo sé con certeza», respondió Luis, maniobrando expertamente el dron para obtener mejores ángulos. «Pero definitivamente hay algo artificial ahí que no debería estar». La doctora Vázquez tomó inmediatamente control de la situación. «Vamos a documentar todo sistemáticamente. Luis, quiero que hagas un patrón de vuelo en cuadrícula completa sobre toda esa área. Carla, asegúrate de que estemos grabando todo en máxima resolución». Durante las siguientes 2 horas intensas, el dron sobrevoló meticulosamente el área sospechosa. Las imágenes revelaron gradualmente algo que los dejó completamente sin palabras: los restos claros de lo que parecía ser una estructura artificial, parcialmente enterrada y cubierta por 12 años de crecimiento vegetal acelerado. «¡Dios mío!», exclamó Alejandro incrédulo. «¿Eso es una construcción?». Las imágenes mostraban inequívocamente los contornos de una construcción rectangular, con lo que parecían ser paredes de concreto y restos de un techo. Estaba ubicada estratégicamente en una pequeña llanura natural, completamente rodeada por árboles densos, absolutamente invisible desde cualquier sendero conocido. «¿Cómo puede haber una casa en esa ubicación?», preguntó Luis, completamente incrédulo. «Según absolutamente todos los mapas, esa área es completamente inaccesible. Tal vez es una construcción muy antigua», sugirió Carla, «quizás de la época colonial o algo histórico similar». Pero Alejandro tenía serias dudas. Algo en las imágenes le llamaba poderosamente la atención. Los materiales de construcción se veían relativamente modernos y la distribución de la estructura sugería una construcción del siglo XX, definitivamente no colonial. «Necesitamos más información detallada», declaró la doctora Vázquez. «Luis, quiero que uses todas las capacidades técnicas del dron, sensores térmicos, lidar, absolutamente todo lo que tenemos disponible». Los sensores térmicos revelaron algo aún más intrigante y perturbador. Había variaciones significativas de temperatura en el suelo alrededor de la estructura que sugerían la presencia de objetos metálicos enterrados. El lidar, que podía ver efectivamente a través de la vegetación, mostró que la estructura era considerablemente más grande de lo que parecía inicialmente. «Esto es absolutamente fascinante», murmuró Alejandro, «pero también muy perturbador. ¿Qué hace una casa en medio de la nada, en una zona que se supone que es completamente inaccesible?» Fue entonces cuando Ricardo hizo la conexión que todos habían estado evitando subconscientemente. «¿Creen que esto pueda tener alguna relación directa con los desaparecidos?». El silencio que siguió fue pesado y cargado de implicaciones. Todos habían estado pensando exactamente lo mismo, pero nadie había querido verbalizarlo hasta ese momento crítico. «Tenemos que reportar esto inmediatamente a las autoridades», dijo la doctora Vázquez finalmente. «Esto va mucho más allá de nuestro proyecto de investigación científica». «Pero primero», intervino Alejandro con determinación, «necesitamos más evidencia completa y detallada. Si vamos a involucrar a las autoridades, necesitamos tener información absolutamente completa y precisa». Luis programó el dron para hacer vuelos adicionales durante los siguientes días. Cada vuelo revelaba más detalles inquietantes y perturbadores. La estructura no solo estaba ahí, parecía haber sido habitada relativamente recientemente. Los sensores detectaron objetos metálicos que podrían ser herramientas, restos de vehículos y lo que parecían ser contenedores de agua. «¿Ven eso específico?», señaló Carla en la pantalla el cuarto día de observación intensiva. «Parece que hay un sendero que conecta la estructura con algo más». Las imágenes mostraron un sendero apenas visible que se extendía desde la estructura hacia el norte, serpenteando inteligentemente entre los árboles. Era extremadamente difícil de detectar, claramente diseñado para pasar completamente desapercibido,
pero definitivamente creado por humanos. ¿A dónde lleva exactamente?, preguntó Alejandro con creciente preocupación. Vamos a averiguarlo, respondió Luis, programando el dron para seguir meticulosamente el sendero. El sendero se extendía por aproximadamente 2 kilómetros, terminando en lo que parecía ser un área de cultivo completamente oculta entre los árboles. Las imágenes mostraron hileras regulares de plantas que definitivamente no eran nativas de la zona. «Esto se está poniendo extremadamente extraño», comentó Ricardo con evidente preocupación. «Parece que hay gente viviendo ahí arriba». «O que había gente viviendo ahí», corrigió Alejandro. «Las imágenes térmicas no muestran actividad humana reciente». Durante los siguientes días, el equipo documentó meticulosamente absolutamente todo lo que encontraron. La estructura principal, el sendero oculto, el área de cultivo y varios sitios que parecían ser depósitos de suministros. Era claramente una operación que había funcionado durante años, completamente oculta de las autoridades. El 8 de julio, exactamente 12 años después de que las autoridades declararan oficialmente muertos a los desaparecidos, el equipo de investigación hizo un descubrimiento que cambiaría todo para siempre. Luis había programado el dron para hacer un vuelo de reconocimiento adicional alrededor de la estructura principal cuando los sensores detectaron algo que los dejó completamente helados. En una pequeña área despejada junto a la casa abandonada, parcialmente ocultos por la vegetación, había varios objetos rectangulares dispuestos en líneas ordenadas. «¿Qué son exactamente esas cosas?», preguntó la doctora Vázquez, entornando los ojos para ver mejor la pantalla. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. Los objetos tenían el tamaño y la forma exactos de lo que podrían ser tumbas. «Luis», dijo con voz temblorosa, «necesito que bajes el dron lo más posible. Usa la cámara de máximo acercamiento». Las imágenes de resolución ultra alta confirmaron sus peores temores. Había 4 montículos rectangulares de tierra, cada uno de aproximadamente 2 metros de largo, dispuestos en líneas paralelas. En uno de los extremos de cada montículo había objetos que parecían ser cruces rudimentarias hechas de madera. «Dios mío», murmuró Carla, «esas son tumbas», completó Alejandro. «Esas son definitivamente tumbas». El silencio que siguió fue absolutamente abrumador. Todos entendían perfectamente las implicaciones de lo que estaban viendo. Después de 12 años de búsqueda infructuosa, finalmente habían encontrado evidencia de lo que había pasado con los desaparecidos. A las 13:00 p.m. llegaron las primeras autoridades al pueblo. El comandante de la Policía Estatal, José Luis Hernández, era un hombre de 50 años, con 25 años de experiencia en investigación criminal. Había trabajado en casos complejos en todo el estado de Puebla, pero nunca había visto algo como esto. «¿Están completamente seguros de lo que encontraron?», preguntó después de revisar meticulosamente las imágenes del dron. «Completamente seguros», respondió la doctora Vázquez. «Tenemos evidencia fotográfica de alta resolución, coordenadas GPS precisas y análisis técnico completo». Esa noche, las familias fueron oficialmente notificadas. Después de 12 años de incertidumbre absoluta, finalmente tenían una respuesta. Sus seres queridos habían sido encontrados. Servicio Médico Forense, Ciudad de México, 20 de julio de 2024, la doctora Carmen Jiménez llevaba 18 años trabajando como médica forense, pero pocas veces había visto un caso tan complejo y perturbador como el que tenía sobre su mesa de trabajo. Los restos de los 4 desaparecidos del Pico de Orizaba habían llegado a su laboratorio 5 días atrás, y cada hora de análisis meticuloso revelaba nuevos aspectos inquietantes de lo que realmente había ocurrido. «Doctor Mendoza», llamó a su colega antropólogo forense, «necesita ver esto inmediatamente». Carlos Mendoza se acercó a la mesa donde la doctora Jiménez había dispuesto cuidadosamente los restos óseos de una de las víctimas. A pesar de sus años de experiencia en casos traumáticos, lo que estaba viendo lo perturbaba profundamente. «Mire cuidadosamente las marcas en estos huesos», señaló la doctora Jiménez usando una lupa de aumento profesional. «Son completamente consistentes, con restricciones prolongadas».
Estas marcas específicas en las muñecas y tobillos sugieren que esta persona estuvo atada durante períodos extremadamente extensos. Dr. Mendoza examinó meticulosamente los huesos. Las marcas eran inequívocas y perturbadoras. ¿Qué tan prolongados estamos hablando exactamente? Meses, posiblemente años, respondió la doctora Jiménez con gravedad. El desgaste en los huesos indica estrés repetitivo y prolongado. Estas personas no solo estuvieron cautivas durante mucho tiempo. Entre los objetos encontrados con los cuerpos, había una colección de objetos personales, una cadena de oro con un dije de la Virgen de Guadalupe, un reloj de pulsera detenido en las 3:47, unos aretes de plata y, más inquietante, varios cuadernos de papel mojados y deteriorados. El técnico en documentos, Mario Castillo, había estado trabajando meticulosamente para restaurar las páginas recuperables de los cuadernos. Son diarios, escritos por las víctimas durante su cautiverio. Están fechados desde agosto de 2012 hasta febrero de 2013. ¿Estuvieron cautivos durante 6 meses? Preguntó Dr. Mendoza incrédulo. Mario les mostró una página que había logrado digitalizar. La escritura era claramente femenina, con letra temblorosa pero legible. 15 de agosto de 2012. Ha pasado un mes desde que llegamos aquí. Miguel Ángel está muy débil. Don Esteban dice que nos va a sacar de aquí, pero cada día que pasa estoy menos segura. El hombre que nos trajo aquí viene cada pocos días con comida, pero nunca es suficiente. Tengo mucho miedo. La siguiente página era aún más perturbadora. 20 de octubre de 2012. Hoy vimos a otras personas. Están en una estructura similar a la nuestra, pero más lejos. Pudimos verlos brevemente cuando el hombre nos llevó a trabajar en los cultivos. Hay al menos 6 personas más. Algunas parecen haber estado aquí mucho más tiempo que nosotros. ¿Otras personas? Dr. Mendoza se quedó helado. ¿Están diciendo que había más víctimas? Eso es lo que indica el diario, confirmó Mario. Pero hay más. La siguiente entrada era particularmente desgarradora. 15 de diciembre de 2012. Miguel Ángel murió esta mañana. Simplemente no despertó. Había estado muy débil las últimas semanas. El hombre vino y se llevó su cuerpo. Dijo que lo iba a enterrar con los otros. No sé qué significa eso, pero me da mucho miedo. La última entrada recuperable era la más desgarradora. 8 de febrero de 2013. Patricia murió ayer. Solo quedamos don Esteban y yo. Él está muy enfermo también. Si alguien encuentra esto algún día, por favor díganle a mis papás que los amo. Díganles que traté de regresar a casa. Mario les mostró otra libreta diferente, con una cubierta de cuero que la había protegido mejor. Este no es un diario personal. Parece ser algún tipo de registro o inventario. Las páginas mostraban listas meticulosas. Grupo 7, llegada, 16 junio 2012. Sofía M., 22 años, comunicación. Miguel Ángel T., 21 años, comunicación. Patricia Cunto, 22 años, comunicación. Ana Lucía H., 22 años, escapó. Carlos R., 23 años, escapó. Esteban M., 55 años, guía local. Grupo 6, llegada, 3 marzo 2012. Rosa L., 28 años, turista. Fernando C., 30 años, turista. Estado. Transferidos, octubre 2012. La lista continuaba, mostrando múltiples grupos que se remontaban hasta 2008. Cada entrada contenía nombres, edades, profesiones y un estado final. La mayoría terminaba con completado o transferido. Basándome en este registro, al menos 47 personas durante un periodo de 5 años, respondió Mario. Desde 2008 hasta 2013. La doctora Jiménez intervino. Cuando analizamos los restos óseos, encontramos evidencia de que algunas de las víctimas habían sido forzadas a realizar trabajo físico intenso. Basándome en el análisis del suelo que tomamos del sitio, estaban cultivando amapola. ¿Opio? Exactamente. Esta era una operación de narcotráfico que usaba víctimas secuestradas como mano de obra esclava. Entre los objetos encontrados, había una identificación parcialmente deteriorada con el nombre: Rubén Castellanos Herrera. Según los registros policiales, Rubén Castellanos era un narcotraficante de nivel medio
que operaba en la región de Puebla, Veracruz, durante los años 2000. Oficialmente, fue asesinado en un enfrentamiento con rivales en 2009. Oficialmente, nunca se encontró el cuerpo. Se asumió que había muerto basándose en testimonios de testigos, pero nunca hubo confirmación forense. El 25 de julio, la Fiscalía General anunció oficialmente que habían abierto una investigación federal sobre una red de tráfico humano y narcotráfico en las montañas del Pico de Orizaba. La noticia se convirtió en titular nacional. El 28 de julio comenzaron las excavaciones sistemáticas en el sitio. Los primeros resultados fueron tan perturbadores como se había temido. En los primeros 3 sitios excavados, encontraron los restos de 11 personas más, hombres, mujeres y adolescentes, todos mostrando evidencia de cautiverio prolongado. Los contactos encontrados en la agenda habían llevado a redadas en Oaxaca y Chiapas, donde las autoridades habían encontrado evidencia de operaciones similares. El 2 de agosto, finalmente arrestaron al primer sospechoso, Javier Moreno, un hombre de 45 años que había estado coordinando las operaciones desde una casa segura en Veracruz. Durante el interrogatorio, Moreno proporcionó información que confirmó las peores sospechas. La red había estado operando desde 2005, había involucrado a cientos de víctimas y había generado millones de dólares. ¿Qué pasaba con las víctimas que eran transferidas?, preguntó el investigador. Las vendíamos, respondió Moreno con escalofriante frialdad. Había compradores en Estados Unidos y Europa que pagaban bien por cierto tipo de personas. ¿Dónde está Rubén Castellanos? Desapareció después de que el caso de los universitarios se volvió demasiado caliente. Dijo que iba a establecer operaciones en América Central. El 8 de agosto, las familias de las víctimas finalmente recibieron la información completa sobre lo que había pasado con sus seres queridos. Doña Esperanza lloró incontrolablemente cuando supo que su hija había estado viva durante meses, esperando ser rescatada. ¿Por qué no pudimos encontrarlos?, preguntó entre lágrimas. La estructura donde estaban cautivos era completamente invisible desde los senderos conocidos, explicó el fiscal. Estaba diseñada específicamente para permanecer oculta. Sin la tecnología de drones, nunca la habríamos encontrado. El 15 de agosto de 2024, exactamente 12 años después de la primera entrada en el diario de Sofía, las familias finalmente pudieron llevarse a casa los restos de sus seres queridos. Los funerales se realizaron una semana después. Esta vez, los ataúdes no estaban vacíos. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 15 de noviembre de 2024. El agente especial Marco Vázquez de la DEA había estado siguiendo la pista de Rubén Castellanos durante 3 meses, cuando finalmente recibió la llamada que había estado esperando. Su teléfono satelital vibró con un mensaje encriptado. Tenemos ubicación confirmada. Finca Las Orquídeas, 15 kilómetros al norte de Cobán, Alta Verapaz. Operación activa confirmada. Víctimas presentes. Después de 20 años trabajando en casos de narcotráfico y tráfico humano en América Central, Marco sabía que el caso de Castellanos tenía una significancia especial. Representaba un nuevo nivel de sofisticación en las operaciones de tráfico humano transnacional. Una hora después, estaba en una reunión de coordinación con las autoridades guatemaltecas. El comandante Rodrigo Morales lideraba el equipo guatemalteco. ¿Qué tan confiable es la inteligencia?, preguntó el comandante Morales. Muy confiable, respondió Marco. Nuestro informante ha estado infiltrado en la organización durante 4 meses. ¿Cuántas víctimas estimamos? Según nuestro informante, entre 40 y 50 personas en el sitio principal. Múltiples nacionalidades, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, y según reportes no confirmados, algunos ciudadanos estadounidenses y europeos. El plan que desarrollaron durante las siguientes 48 horas fue meticuloso. La finca Las Orquídeas estaba ubicada en un valle remoto de las montañas de Alta Verapaz, accesible solo por un camino de tierra que serpenteaba a través de bosque denso durante más de 2 horas desde el pueblo más cercano. Según la inteligencia satelital, la finca tenía múltiples estructuras. Una casa principal donde vivía Castellanos, varios barracones donde mantenían a las víctimas
instalaciones de procesamiento de drogas y una pista de aterrizaje clandestina para aviones pequeños. ¿Para qué es la pista?, preguntó el comandante Morales. Creemos que es para transportar víctimas, respondió Marco. Nuestro informante dice que Castellanos tiene compradores en diferentes países. Las víctimas más valiosas son transportadas por aire. La operación se programó para el 18 de noviembre. Participarían 200 efectivos, 150 de la PNC guatemalteca, 30 agentes de la DEA y 20 especialistas en rescate de víctimas. El 17 de noviembre, la noche antes de la operación, Marco no pudo dormir. Esta operación tenía una importancia especial. No solo estaban tratando de arrestar a uno de los traficantes humanos más buscados de América Latina, estaban tratando de desmantelar una red que había destruido cientos de vidas durante más de una década. A las 3:00 am del 18 de noviembre comenzó la operación. Los equipos se movilizaron desde 3 direcciones diferentes, usando vehículos todoterreno para navegar los caminos de montaña en la oscuridad. A las 5:32 am comenzó el asalto. El equipo Alfa irrumpió en la casa principal, usando cargas explosivas para abrir las puertas simultáneamente. Encontraron a Castellanos en su dormitorio, tratando de escapar por una ventana trasera. «Rubén Castellanos está bajo arresto», gritó Marco, apuntándole con su arma. «Manos arriba y no se mueva». Castellanos se quedó inmóvil por un momento. A los 58 años seguía siendo un hombre imponente, pero después de años de evadir la justicia, sabía que finalmente había llegado su momento. «¿Saben quién soy?», preguntó con arrogancia. «¿Saben a cuánta gente importante conozco?». «Sabemos exactamente quién es», respondió Marco, mientras otros agentes lo esposaban. «Rubén Castellanos Herrera está arrestado por tráfico humano, asesinato, narcotráfico y aproximadamente 200 otros cargos en México, Guatemala, Honduras y Estados Unidos». Mientras el equipo Alfa aseguraba la casa principal, el equipo Charlie estaba llevando a cabo la parte más crítica de la operación, el rescate de las víctimas. La agente especial Carmen Reyes lideró a su equipo hacia los barracones. Lo que encontraron los impactó profundamente, a pesar de sus años de experiencia. Había 47 personas cautivas en 3 estructuras diferentes, hombres, mujeres y adolescentes, algunos que habían estado allí durante años. Las condiciones eran deplorables: sobrepoblación, falta de saneamiento básico, nutrición inadecuada. «Somos policía», gritó la agente Reyes al entrar al primer barracón. «Venimos a rescatarlos. Están a salvo». Las reacciones de las víctimas variaron desde alivio hasta terror. Algunas habían estado cautivas durante tanto tiempo que no podían creer que finalmente estaban siendo rescatadas. Una joven que se identificó como María Elena Castillo, de 24 años, originaria de Tegucigalpa, Honduras, había estado cautiva durante 3 años. «¿Realmente es cierto?», preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Podemos irnos de aquí?». «Sí», le aseguró la agente Reyes. «Están completamente a salvo. Nadie les va a hacer daño nunca más». Entre las víctimas rescatadas había ciudadanos de 6 países diferentes. James Mitchell, un ciudadano estadounidense de 26 años de Denver, Colorado, había estado cautivo durante 8 meses. Había sido secuestrado mientras hacía mochilero por América Central. «Pensé que nunca volvería a ver a mi familia», dijo entre sollozos. La víctima, que había estado cautiva durante más tiempo, era una mujer guatemalteca llamada Rosa Morales, de 32 años, que había sido secuestrada 4 años atrás cuando buscaba trabajo para mantener a sus 3 hijos. «¿Mis hijos?», preguntó desesperadamente. «¿Están bien mis hijos?». «Vamos a ayudarla a encontrar a su familia», le prometió la agente Reyes. Durante las siguientes horas, los equipos de rescate trabajaron meticulosamente para documentar cada víctima, proporcionarles atención médica inicial y comenzar el proceso de reunificación familiar. Castellanos fue transportado inmediatamente a la ciudad de Guatemala para interrogatorio. Durante el vuelo en helicóptero, permaneció en silencio, mirando por la ventana las montañas donde había operado durante años. En la sede de la PNC comenzó el interrogatorio formal.
Marco y el comandante Morales se enfrentaron al hombre que había eludido la justicia durante más de una década. ¿Cuántas personas han muerto por su culpa?, preguntó Marco directamente. Castellanos sonrió fríamente. ¿Muerto? Yo les di trabajo, les di comida, les di un propósito. ¿Un propósito? ¿Esclavitud es un propósito? Era un negocio, respondió sin mostrar remordimiento. Oferta y demanda. Había gente que necesitaba trabajadores y yo se los proporcionaba. ¿Qué pasó específicamente con los universitarios de Puebla? Fue un accidente, dijo Castellanos. No se suponía que llegaran a mi área. El deslizamiento los llevó directamente a mi operación. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejarlos ir para que contaran lo que habían visto? Así que los mantuvo cautivos. Al principio sí, pensé que podía usarlos como los otros, pero eran diferentes. Tenían familias que los buscaban. Había demasiada atención. Sabía que eventualmente tendrían que completarse. ¿Completarse? ¿Se refiere a asesinarlos? Se refiere a que su utilidad llegó a su fin. Las palabras de Castellanos fueron grabadas y posteriormente presentadas como evidencia en su juicio. Su falta total de remordimiento impactó incluso a los investigadores más experimentados. Durante los siguientes días, Castellanos proporcionó información detallada sobre su red. Había operaciones similares en 5 países de América Central, con conexiones a organizaciones criminales en Estados Unidos, Europa y Asia. ¿Cuántas víctimas en total?, preguntó el comandante Morales. No llevo cuenta exacta, respondió Castellanos con indiferencia. ¿Usted lleva cuenta de cuántas hamburguesas ha comido? Es solo negocio. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de mercancía. El 25 de noviembre, una semana después de la operación de rescate, Castellanos fue extraditado a México para enfrentar cargos por los crímenes del Pico de Orizaba. En México, las familias de las víctimas finalmente tuvieron la oportunidad de confrontar al hombre responsable por la muerte de sus seres queridos. Don Roberto y doña Esperanza, los padres de Sofía, estuvieron presentes en la audiencia de extradición. Cuando vieron a Castellanos entrar esposado a la sala, doña Esperanza comenzó a llorar incontrolablemente. ¿Por qué?, le gritó. ¿Por qué a nuestra hija? ¿Por qué a esos muchachos inocentes? Castellanos la miró sin expresión y no respondió. El juicio comenzó el 15 de enero de 2025. Los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron el caso. Se había convertido en un símbolo de la lucha contra el tráfico humano en América Latina. Durante el juicio se presentaron los diarios de Sofía como evidencia. Cuando fueron leídos en voz alta en la corte, no había un ojo seco en la sala. Ana Lucía, Carlos y Patricia testificaron sobre los eventos del día de la desaparición. Después de 12 años, finalmente pudieron contar su versión completa de los hechos. Nunca dejamos de buscarlos, testificó Ana Lucía entre lágrimas. Nunca dejamos de esperar que estuvieran vivos. Si hubiéramos sabido que estaban tan cerca, añadió Carlos, su voz quebrándose. Los padres de las víctimas también testificaron, describiendo 12 años de incertidumbre, esperanza y dolor. Cada día, durante 12 años, me desperté esperando una llamada, testificó doña Esperanza. Esperando que me dijeran que habían encontrado a mi hija. Cuando finalmente llegó esa llamada era demasiado tarde. El testimonio más impactante vino del doctor Alejandro Ruiz, quien explicó cómo el descubrimiento accidental había llevado a desentrañar toda la red. Si no hubiéramos estado haciendo ese proyecto de mapeo específico, usando esa tecnología particular, en esa fecha exacta, nunca habríamos encontrado evidencia de lo que había pasado, testificó. Las familias habrían seguido sin respuestas para siempre. El 8 de marzo de 2025, después de 2 meses de testimonios, el jurado deliberó durante apenas 4 horas antes de regresar con su veredicto. Encontramos al acusado, Rubén Castellanos Herrera, culpable de todos los cargos. La sala del tribunal erupcionó en aplausos y lágrimas. Las familias se abrazaron, finalmente teniendo la justicia que habían buscado durante más de 12 años. Castellanos fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 400 años adicionales por los múltiples cargos. Señor Castellanos,
dijo el juez durante la sentencia. Sus crímenes representan algunos de los actos más despreciables que este tribunal ha visto. Usted convirtió el sufrimiento humano en un negocio, destruyó familias, robó futuros. Esta sentencia asegura que usted nunca más podrá hacer daño a otra persona. Castellanos escuchó la sentencia sin mostrar emoción. Después del juicio, las familias se reunieron en San Andrés Chalchicomula para una ceremonia memorial. En el lugar donde había comenzado el viaje fatídico de sus hijos, plantaron 5 árboles, uno por cada vida perdida. Sofía siempre amó la naturaleza, dijo doña Esperanza, mientras plantaba un árbol de jacaranda. Estos árboles crecerán y florecerán, y su memoria vivirá para siempre. El doctor Alejandro Ruiz asistió a la ceremonia. Su proyecto de mapeo de biodiversidad había tomado un rumbo completamente inesperado, pero había llevado justicia a familias que la habían esperado durante más de una década. La ciencia a veces nos lleva por caminos que nunca esperamos, reflexionó. Vinimos a estudiar plantas y animales, pero terminamos ayudando a sanar corazones humanos. La investigación había llevado al desmantelamiento de una red internacional de tráfico humano que operaba en 5 países. Más de 200 víctimas fueron rescatadas y decenas de traficantes fueron arrestados. El caso también llevó a cambios significativos en los protocolos de búsqueda y rescate en México. Ahora, todos los casos de desaparición en áreas remotas incluyen búsquedas con drones como procedimiento estándar. El pueblo de San Andrés Chalchicomula estableció un memorial permanente para las víctimas. Una placa de bronce en el centro del pueblo lee: en memoria de Sofía Mendoza, Miguel Ángel Torres, Patricia Vázquez, Esteban Morales y todas las víctimas del tráfico humano. Su memoria vive, su justicia fue servida, sus familias encontraron paz. Ana Lucía, Carlos y Patricia continuaron reuniéndose cada año en el aniversario. El trauma de haber perdido a sus amigos nunca desapareció completamente, pero encontraron paz sabiendo que finalmente se había hecho justicia. Sofía siempre decía que este viaje sería nuestro recuerdo dorado de la universidad, reflexionó Ana Lucía durante la ceremonia memorial. Tenía razón, aunque no de la manera que esperábamos. Los recordaremos para siempre. Mientras el sol se ponía sobre las montañas del pico de Orizaba, las familias se tomaron de las manos alrededor de los árboles recién plantados. Después de 12 años de dolor, incertidumbre y búsqueda de respuestas, finalmente habían encontrado paz. Las montañas guardaron sus secretos durante 12 años, pero al final la verdad prevaleció. La justicia llegó tarde, pero llegó, y en las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno, las familias encontraron la certeza de que sus seres queridos descansaban finalmente en paz. La historia de los graduados desaparecidos se había convertido en algo más que una tragedia. Se había convertido en un testimonio del poder de la persistencia, la tecnología y el amor familiar para superar incluso los secretos más oscuros. Y mientras la tecnología de drones continuaba revelando secretos ocultos en las montañas de México, las familias sabían que otras familias que buscaban respuestas podrían encontrar la paz que ellos habían encontrado. El legado de Sofía, Miguel Ángel, Patricia y don Esteban viviría para siempre, no solo en la memoria de sus familias, sino en cada víctima rescatada, cada familia reunificada y cada secreto revelado por la búsqueda incansable de la verdad.